Se cumplen 4 años del 1 de octubre del 2017 y de la posterior protesta del 3 de octubre del mismo año. 4 años de uno de los momentos más democráticos de nuestras vidas. Democracia que, como su propio nombre indica, algo que nunca está de más recordar, es el poder del pueblo, el poder del demos, habiendo que definir este concepto, por supuesto, de forma mucho más clara y mucho más rigurosa. Algo que, por supuesto, no podremos hacer aquí. Como digo, poder del pueblo, poder del demos, en sentido amplio y alejado del básico y manipulado concepto de democracia que tenemos hoy en día, que se reduce básicamente al mero ejercicio del voto. Poder del pueblo, pues, como la capacidad mediante varios mecanismos, como el voto, la protesta, las reivindicaciones e incluso la creación de nuevas legitimidades para poder cambiar el statu quo que nos gobierna en ese momento determinado. Y digo nuevas legitimidades y lo pongo en mayúscula porque este último mecanismo es el que creo que nos ayuda muy bien a entender qué pasó en el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Y es que el 1 de octubre y el posterior 3 de octubre es el momento en el que todo empieza a cambiar dentro del procés independentista, tal y como los líderes que lo cooptaron empezaron a llamarle desde sus inicios. Fue a partir de ese momento que todos los contrarios a este movimiento empezaron a tildarlo y a abalanzarse contra él, intentando menospreciarlo e intentando vincularlo con un concepto que empezó a estar muy de moda, la inconstitucionalidad. Es decir, la ilegalidad de aquello que se estaba celebrando aquel día. Y es aquí, por ese motivo, que entra en juego el concepto al que antes me refería, el de nuevas legitimidades. Porque la inmensa mayoría de los que participamos en ese referéndum, tanto si votamos sí como si votamos no, aquel día estábamos construyendo una nueva legitimidad. Porque la legitimidad que antes nos habían inculcado, esa legitimidad basada en la Constitución, se había quedado obsoleta para muchos de nosotros. Y como se había quedado obsoleta, era el momento de intentar construir una nueva legitimidad, que por cierto no es más que un pacto político contingente a las circunstancias de un momento determinado. Por lo tanto, esas legitimidades son cosas que van a ir cambiando en lo sucesivo de la historia. La historia se construye también de eso, del cambio de lo que es legítimo y de lo que no es legítimo. Y eso fue lo que sucedió en el 1 de octubre del 2017. Por eso digo que fue uno de los momentos más democráticos de nuestra reciente historia. Y sí, ya lo sé, ya sé que vendrán ahora estos socialchauvinistas como hacen por las redes sociales, intentando acusarnos de títeres, de haber sido llevados de alguna manera en volandas por un movimiento gobernado, cooptado por las élites burguesas, élites financieras que solo quieren exprimir Cataluña para sacarle el mayor jugo económico posible y para poder expresar el capitalismo en su agresividad más fuerte. Ya lo sé, ya sé que nos dirán eso, pero ante ellos lo que tenemos que decir es que, creedme, a partir del 1 de octubre, a partir del 3 de octubre y sobre todo a partir de lo que sucedió en Urquinaona en el 2019, en octubre del 2019, Urquinaona y toda Barcelona, a partir de esos momentos el movimiento, al moviment, al procés, se les fue de las manos. No supieron cómo volver a cooptarlo, no supieron cómo volver a dirigirlo, a dirigir a las masas que estaban de acuerdo con esa reivindicación ya casi histórica, y por eso somos muchos los que decimos sin pudor alguno y sin temor alguno que somos independentistas pese al procés, que soy independentista malgrat el procés. Y es por eso que desde el govern y desde el gobierno no tardaron en activar la maquinaria del discurso para volver a demonizarnos, para volver a decir que éramos violentos, que éramos unos agresivos, que por quemar contenedores, por salir a la calle a protestar contra las hostias que la policía nos había dado 2 años antes y nos estaba dando en el 2019, éramos unos violentos, porque se les fue de las manos. Por eso celebro tanto y celebramos tanto y deberíamos celebrar tanto el 1 de octubre como el ejercicio democrático de una sociedad, de una parte de la sociedad, lo admito, que se tuvo o que se vio obligada a rebotarse y a crear una nueva legitimidad, tal y como decía antes, alejada de aquello a lo que los gobiernos estaban acostumbrados, tanto el gobierno como el gobierno de España, y es por eso que se tiene que celebrar de esa manera.
Y oye, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, ¿eh? Yo no soy nacionalista catalán, igual que no soy nacionalista español. Yo amo la cultura catalana, la amo como el que más. Me encanta su lengua, me encanta su cultura, su historia, su arte, su folclore. Igual que me encanta la lengua, el arte, la historia de otros lugares de España, ¿verdad? Como por ejemplo el andaluz, el murciano, este tipo de culturas que conforman al final nuestra vida. Mis abuelas vienen de esos lugares también. Me gustaría muchísimo, seguro, si conociese más a fondo el gallego, el vasco, etcétera, etcétera. No tengo ningún reparo en reconocerlo, pero a mí no me veréis luchando por una bandera, no me veréis luchando por nada que tenga que ver con eso. A mí me veréis luchando por sus gentes, me veréis luchando por cambiar la vida de la gente, por intentar que la gente sea un poquito más feliz, que todo sea un poquito más justo y que la riqueza esté un poquito mejor repartida. Y es por eso que considero que apuntalar el régimen del 78 es un error, y eso es lo que hacen muchos de los que nos condenan y muchos de los que nos dicen vendidos a la burguesía catalana, porque lo que quieren es, como dije el otro día, luchar por la indisolubilidad de España, luchar simplemente porque España como bloque se mantenga. Y yo soy de los que cree que el régimen del 78 se puede empezar a derribar a partir de que en el Estado se produzcan cosas como las que sucedieron en el 1 y en el 3 de octubre de 2017. Así que fuera cuestiones culturales, fuera cuestiones nacionales, esto es una cuestión política. Mi lucha, la reivindicación mía y de mucha gente, es una reivindicación política. El 1 de octubre fue una reivindicación más política que cultural, pese a que nos digan lo contrario. Por lo tanto, eso fue hacer patria, bajo mi punto de vista. Hacer patria simboliza precisamente eso, intentar dar un paso hacia adelante para que el statu quo de esta miseria de sistema que nos ha tocado vivir se vea tambaleado por alguna de las partes. Es por eso que aceptamos que ese momento fue mucho más democrático que todo lo que se ha podido hacer en este estado desde el periodo de la transición aproximadamente. Y digo patria porque sí, porque la patria la hace la gente, la hace el demos, la hace el pueblo y no las banderas.